Buenas tardes, mi nombre es Lucía Velasco y hoy estamos en una nueva entrega de El mundo a través de la historia con el ciclo El origen de la filosofía. El día de hoy continuaré con la introducción a la filosofía antigua. En el video anterior mostré básicamente dos temas. El primero de ellos, la relación entre religión, filosofía y ciencia como áreas del conocimiento que tienen en común satisfacer la curiosidad del ser humano. Su diferencia está en el método que usa cada una. El segundo tema fue el contexto local e internacional de la época de los filósofos presocráticos. En este último, las culturas dominantes fueron la lidia y la persa. En el local se mostró la situación sociopolítica de la cuna de algunos de estos filósofos. Quedamos en la manera en que el imperio persa cercó y controló Náucratis, ubicada en el delta del río Nilo, Bizancio, situada en la antigua Tracia, y la caída de Síbaris en la Magna Grecia. Náucratis fue la primera colonia griega establecida en el delta del Nilo. La fortaleza fue entregada a una confederación de ciudades, Mileto, Corinto y Égina, por parte del faraón Sarmético en el siglo VII a.C. o por Amasis en el siglo VI. Fue visitada por Solón y Tales, entre otros personajes de la época. Bizancio, situada en el estrecho del Bósforo, era un lugar estratégico donde se podía controlar la navegación entre los Balcanes, el mar Egeo y el norte de África, y la entrada al Ponto Euxino. A pesar de la prosperidad, estaba rodeada de tribus tracias enemigas que asolaban la zona y saqueaban los productos comerciales. Síbaris fue colonia de la Magna Grecia, fundada en el 720 por los aqueos. Su esplendor se debió a la llanura fértil. Ellos comerciaron con los milesios y los etruscos. Sus habitantes se dedicaron al lujo y a la vida reposada. Por eso, cuando esta ciudad cae y los otros puntos jonios, se derivó un resentimiento contra el opresor persa. Así que el tirano milesio Aristágoras aprovechó para movilizar las ciudades jonias contra ellos, en el 499. Pidió ayuda a la Hélade, pero solo Atenas y Eretria acudieron. Reducieron a Sardes a cenizas, y la flota naval recuperó Bizancio. Darío, por su parte, envió un ejército que destruyó al griego. Tras sofocar la rebelión, reconquistaron una tras otra las ciudades jonias, y después del largo asedio, arrasaron Mileto. Allí murió la mayor parte de la población, y los sobrevivientes fueron deportados a Mesopotamia y esclavizados allí. La forma de gobierno entre persas y griegos fue diferente. Los persas y los imperios de Oriente en general tenían un rey que tomaba las decisiones y su gente jamás manifestaba su opinión sobre la forma como eran gobernados. Sus estados autocráticos no tenían ningún tipo de asamblea popular. En cambio, en la democracia, podían reunir a todo el pueblo y tomar decisiones importantes para la ciudad. Esto solo era posible en pequeñas comunidades, como bien lo mencionó Aristóteles. No se puede hacer una ciudad con 10 hombres, pero tampoco con 100,000. Un ciudadano en estas ciudades-estado era una persona que buscaba el progreso para sí, sus conciudadanos y la patria.
Otra diferencia entre el imperio persa y los griegos fue que el primero estuvo ubicado en una región unificada, mientras que Grecia tenía ciudades-estado con vida política independiente. Su península parecía formar una unidad geográfica, pero observando con más detalle, se puede decir que la naturaleza la ha dividido en un conjunto de valles y llanuras separadas por bahías y cadenas montañosas, además de un sinnúmero de islas. Estas ciudades-estado constaban de una ciudad y sus campos circundantes. La política de allí también tuvo el sello de la mezquindad y la desconfianza. Sin embargo, en momentos críticos de su historia, supieron unir sus fuerzas y luchar por la libertad común, como ocurrió en las guerras médicas. El elemento cultural también los unió. Hablaban la misma lengua y tenían la misma religión, aquella que recopilaron Homero y Hesíodo. En este punto recomiendo mirar los videos del ciclo El origen de la democracia en Atenas antigua, ya que a partir de estos podemos hacer un paralelo entre lo que ocurrió en Atenas y otras ciudades-estado, y porque podemos comprender el camino que llevó de la monarquía a la democracia. Mientras Dracón, Solón, Pisístrato, Clístenes y Pericles hicieron su aporte en Atenas, ¿qué estaban haciendo Tales, Anaximandro y Anaxímenes de Mileto, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea, Empédocles de Agrigento, Demócrito de Abdera y Anaxágoras de Clazomenas? Los hechos narrados en este ciclo ocurrieron en la época arcaica y clásica. Por este motivo, en adelante mencionaré fechas y ustedes sabrán que ocurrieron antes de Cristo. Dracón, arconte ateniense, se encargó de poner por escrito las normas de la ciudad, para que todos pudieran leerlas por ellos mismos y frenar así las decisiones arbitrarias de los aristócratas hacia las clases populares. Esto ocurrió en el 624, coincidiendo con el nacimiento de Solón y Tales. Aunque algunos historiadores datan el nacimiento del primero en el 638 y el del segundo en el 640. En lo que no hay duda es que los dos hicieron parte de los 7 sabios de Grecia. Solón gobernó Atenas en un momento en que la riqueza y el poder político estaban concentrados en los eupátridas. Promulgó la primera constitución de la ciudad en el 594. Allí instituyó la timocracia, en la que la importancia de sangre o linaje quedaba desplazada por la riqueza que poseía la persona, ampliando así la participación en política de las clases medias. Aunque gestionó muchas cosas para tener una sociedad más equitativa, no tuvo en cuenta el reclamo de los estratos bajos, de una nueva repartición de tierras. Por esta época nacieron Anaximandro en el 610 y Anaxímenes en el 590. En el 570 nacieron Clístenes en Atenas y Pitágoras en Samos, y Pisístrato fue arconte de Atenas. En el 558 murió Solón. Pisístrato, después de su arcontado, tuvo 3 intentos de tiranía y la tercera fue la vencida en el 546, fecha en la que murieron Tales y Anaximandro, y el rey Creso de Lidia fue desterrado por el imperio de los Medos. La tiranía de Pisístrato fue más suave que la de los imperios de Oriente, como lo demuestra el auge económico de Atenas y porque daba la impresión de proteger la libertad individual por continuar con la constitución de Solón.
Sin embargo, ajustó las leyes a su acomodo y a la de sus familiares. En el 440 nació Heráclito en Éfeso, en el 530 Parménides en Elea, aunque otros historiadores datan esa fecha en el 515. En el 525 muere Anaxímenes. El arcontado de Clístenes empezó en el 507 y terminó en el 501 con su muerte. Tenemos aquí un personaje de marca mayor, sin quitarle su protagonismo a Solón y a Dracón. Vivió y padeció el gobierno de Pisístrato y el mal gobierno de los hijos de éste. Hizo florecer la eunomía y timocracia de Solón, instituyendo la isonomía, en la que todos los ciudadanos, independientemente de su linaje o de su riqueza, debían ser iguales ante la ley, formar parte del gobierno y tomar decisiones en los asuntos de la ciudad. En el 500 nace Anaxágoras en Clazomenas. En el 495 nacen Empédocles en Agrigento y Pericles en Atenas, aunque otros historiadores datan la fecha del nacimiento de Empédocles en el 484. En el 490 muere Pitágoras y empieza la Primera Guerra Médica. En el 480 muere Heráclito y empieza la Segunda Guerra Médica. En el 460 nació Demócrito en Abdera. En el 461 asesinan a Efialtes y se consolida la autoridad de Pericles, de manera tal que entre los años 438 y 436 dirigió la flota ateniense al Ponto Euxino y estableció relaciones amistosas con las ciudades griegas de la región. En el 536 muere Empédocles. En el 429 muere Pericles y en el 428 Anaxágoras. En el 423 muere Empédocles y en el 370 muere Demócrito, el último de los filósofos presocráticos que reseñaremos en este ciclo. En resumen, podemos decir que la filosofía no hubiera germinado y florecido en Grecia sin la importancia del individuo que tuvieron sus ciudades-estado, a pesar de algunos gobiernos tiránicos y biárquicos como el espartano. El hecho que Dracón puso el primer código en puntos estratégicos de la ciudad obligó a su gente a aprender a leer y escribir. Con un pueblo alfabetizado en un porcentaje mayor que el de sus vecinos, con hombres que disponían de tiempo libre y estaban interesados en los conocimientos de otras culturas para divulgarlos, se fue forjando el espíritu crítico y reflexivo de la filosofía. Otro elemento que ayudó fue la libertad que tuvieron sus ciudadanos, en especial los de los gobiernos democráticos, ya que en ellos se observó un mayor desarrollo artístico, literario y filosófico. Espero que esta información haya sido útil, importante y de su agrado. Si le gustó, suscríbase al canal y no deje de darle like. Gracias.